Hitler en Tunja es de 1954. Supuestamente Hitler en el 54 ya estaba muerto, porque en teoría Hitler se suicida 45. en el 45, pues cuando llegan los aliados a Alemania, y en teoría se suicida en su búnker al lado de Eva Braun, que era su mujer. Y esta foto, por supuesto, cambiaría la historia. Y por supuesto, abre una discusión larguísima de si la foto es auténtica. Don Abel Basti descubrió la foto, es periodista, investigador, profesor argentino. Está en Bariloche en este momento, en la bella Bariloche. Don Abel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Usted cómo hace para saber que la foto es del 54? Y en época de fotos adulteradas, de fake news, de inteligencia artificial, ¿cómo hacemos para creer que esta foto que estamos viendo en este momento es de Hitler en Tunja, Colombia? Bueno, en principio tiene un anclaje en los documentos de la CIA, que son varios documentos, donde se adjunta una fotocopia de la... Y se establece en esos documentos el lugar donde fue sacada, las circunstancias en que fue sacada y el año. Ese es el primer antecedente que tenemos. O sea, que tenemos un anclaje en la documentación de la CIA. Respecto al... Perdóneme, don Abel, en la documentación de Sí. de la CIA dice que es una foto en Tunja 1954. Sí, exactamente. Y dice que uno de los personajes se llama Philipp Citroën y que el otro posiblemente sería Adolf Hitler. No es un solo documento de la CIA, son varios documentos donde prácticamente se reitera esta información, diciendo además que Hitler salió de Colombia en enero de 1955, con lo cual por lo menos habría estado algunos meses en Colombia, tiempo que coincide con algunos testimonios o testigos que yo incluyo en mis libros. No estamos hablando de años, sino estamos hablando de meses. Don Abel, ¿usted conoce Respecto Tunja? a la autenticidad... sí, conozco Tunja, he estado en el lugar, porque el documento además cita concretamente el lugar donde sacó la foto, que es Residencias Coloniales. He estado en Residencias Coloniales porque el edificio, si bien hoy es un centro comercial, al ser monumento histórico conserva su fachada original, su estructura original. Y en Tunja he entrevistado al doctor Javier Pérez, es el presidente de la Academia Boyacense de Historia, Sí. quien fue el primero en confirmarme, digamos, de acuerdo a la información que él manejaba, que efectivamente Hitler había estado en Tunja, y repitiéndome esto también, ¿no? De que habían sido meses, no años ni días. Esto respecto a esa circunstancia. Respecto a la autenticidad de la foto, yo lo que hice fue encontrar el original que se corresponde con la fotocopia de la CIA. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un original de cartón, no es una imagen de la web. En el original de cartón uno tiene varias ventajas para analizar, que no, obviamente no lo hago yo, sino los peritos que han trabajado en este tema. En principio el papel puede ser analizado a la antigüedad del cartón y de las tintas, que en este caso se corresponden con los años 50, o sea, es un papel antiguo. Lo otro que se puede hacer teniendo el papel es, con escáneres de alta resolución, verificar los rasgos de la persona que se... ¿no? Y eso es lo que se ha hecho tomando fotos de Hitler antiguas, Sí. Para comparar la totalidad de sus rasgos faciales. Don Abel, decía en la introducción que esta es la clase de noticias que puede ser un viraje histórico. Si Hitler estuvo y no vivió días o semanas o meses en Colombia y llegó a Tunja, a Boyacá, y sé que usted es un investigador que le ha seguido la huella a esta etapa de la historia, años 40 y 50, ¿cómo es su teoría? Sí. ¿Cómo salió Hitler de Argentina? Es decir, llegan los aliados,
nos habíamos quedado con la tesis aceptada por la historia de que Hitler se pegó un tiro, ¿no es verdad? Bueno, cuando usted dice de la historia, esto es relativo, ¿no? Digo esto porque quien se tome el trabajo de ir a una hemeroteca donde hay colecciones de diarios antiguos y comience a leer las informaciones sobre Hitler a partir de su suicidio, entre comillas, se va a dar cuenta que toda la información posterior del año 45 es respecto a la búsqueda de Hitler y a su escape. Esto a partir de que el líder de la Unión Soviética, Stalin, públicamente dice que Hitler escapó y que habría huido con destino presunto a España o Argentina. Este anuncio y el de sus generales también... La tesis del suicidio, digo, aceptada históricamente, ¿no es del mismo ejército nazi? No, acá hay que... Yo esto lo hago con mucho detalle en mis libros. Hay toda una primera parte de la historia que tiene que ver con el escape. Stalin dice que escapó, que estaría en España. Franco, que es el dictador español, tiene que decir que no se encuentra en territorio español. Stalin dice que igual hay que juzgarlo en Nuremberg. Eisenhower, que es el jefe militar norteamericano que comanda la invasión a Berlín, dice que no existen evidencias de que haya muerto por suicidio. Y el tema es de tal envergadura que la Alemania de posguerra, que no es nazi, no lo declara muerto a Hitler, sino hasta 1956, o sea, casi 11 años después, en presunción de fallecimiento, porque no había evidencias. Esto quiere decir que desde el punto de vista estrictamente legal, el estatus legal de Hitler, al menos entre 1945 y 1956, para el Estado alemán es de una persona viva. No solamente viva, sino que no tenía ningún proceso en su contra. Y su teoría es que sido juzgado, habría llegado a Colombia ¿en qué año? Hitler llega a Colombia hasta ahora, por la información que tenemos, en 1954. ¿Y dónde estuvo antes? Bueno, él inicialmente vive en Argentina mucho tiempo. ¿En Bariloche? Precisamente, claro, a 15 kilómetros de donde yo vivo, una estancia alemana. Esto es muy conocido, hay muchos testimonios, hay mucha documentación, hay cartas privadas, hay cartas entre personas del círculo nazi que cuentan esta historia. Esto es muy conocido. Y ahí, bueno, un sinfín de historias, porque Hitler estuvo mucho tiempo viviendo como un jubilado de lujo, diría. Sí. Y durante ese tiempo se movió, tuvo reuniones, viajó a distintos países, etc. Si esta hipótesis, que me parece fascinante, la verdad, es que Hitler salió, huyó, se estaba escondiendo, ¿cierto? Bueno, ese escondiendo también es relativo, porque en realidad los nazis escapan hacia Occidente, hacia América, en el marco de un pacto de cúpulas entre Estados Unidos, entre Harry Truman, que era el presidente de Estados Unidos, y el mismo Hitler. ¿Por qué? Porque terminando la guerra, los grandes futuros enemigos que ya se veía venir de los norteamericanos eran los rusos, eran los soviéticos, que eran los mismos enemigos que los nazis. Entonces el acuerdo de última hora, antes de que termine la guerra, es bueno, que nuestra gente, los alemanes, digamos, decía Hitler, el capital, la tecnología, los desarrollos industriales, etcétera, no caigan en manos de los soviéticos que nos están invadiendo. Para que no caigan en manos de los soviéticos, se hace el pacto con los norteamericanos, y todo ese capital del Tercer Reich, humano, de divisas, etcétera, etcétera, pasa a Occidente. Efectivamente, miles y miles de nazis evacúan hacia Occidente, a todos los países de la región, incluyendo Colombia, el país que más... A ver, le planteo el tema de si se estaba escondiendo, porque si es, inclusive en 1954, y usted está queriendo pasar desapercibido, ¿usted lo primero que haría no es quitarse físicamente el sello distintivo, que es el bigote? Bueno, eso yo lo cuento en mis libros también. Hay un libro que se llama Hitler en Colombia,
donde un empresario que vive en Paipa, que se llama Eduardo Duarte, participa como espectador, digamos, de una reunión de los nazis, porque él trabajaba en un hotel en Bogotá donde los nazis se reunían periódicamente. Esta persona era un adolescente, servía en el bar de ese hotel, y dice que efectivamente un día llegó Hitler a ese hotel, a una reunión. Sí. En este caso él lo ve entrar sin bigote, él era un joven, vuelvo a decir, ponerse un bigote postizo en el baño y salir con el bigote postizo puesto para que los nazis ahí que estaban reunidos lo saluden con el clásico Hey Hitler, se pongan firmes, toda la ceremonia del caso. Este uso del bigote postizo era muy clásico, porque obviamente para andar por la calle, para andar en lugares donde fuera visto, era un sello distintivo, como usted dice. Sí. Ahora claro, bien, porque la foto de referencia sí está con el bigote, pero no sabemos, por una limitación que tiene la pericia en ese sentido, si es un bigote auténtico o postizo. Sí, como usted sabe mejor que yo, Abel, a Hitler lo buscaban especialmente los judíos. Dejó 6 millones de judíos. ¿Usted cree que es posible que Hitler, los judíos que se sacaron a Eichmann precisamente de Buenos Aires, ¿usted cree que es posible? Ya había estado judío en 1950 y pico. No, el Mossad ya existía. ¿Usted cree que es posible que Hitler se paseaba por Bariloche, llegó a Tunja, en Boyacá, en Colombia, se enteró medio mundo y no se enteraron los judíos? Bueno, precisamente yo comencé esta parte de la charla diciendo que la huida de Hitler se lleva a cabo en el marco de un acuerdo de Hitler con los norteamericanos. En alguno de mis libros, Los secretos de Hitler, yo hablo o doy prueba evidente de los acuerdos que tenía Hitler con los líderes sionistas ya antes del inicio de la guerra. Ya a partir de 1938 hay un acercamiento muy importante con los líderes sionistas, y esto lo vamos a ver durante la guerra, porque los grupos extremistas judíos pelean a favor de Hitler contra objetivos británicos, porque en realidad el gran enemigo de los sionistas era Churchill, que no quería que se estableciera un Estado de Israel, un futuro Estado de Israel, en una zona que era un protectorado británico en ese entonces. Sí. Y los acuerdos son de tal magnitud que después de la guerra, el Mossad, que ustedes citan, contra finales nazis para pelear contra los árabes. Así que esto demuestra que en las cúpulas había acuerdos que se nos escapan a nosotros. Sí. ¿De quién es entonces el cráneo que se certifica como el cráneo de Hitler, en donde se ve el impacto de bala producto del suicidio? Bueno, a partir de un estudio que hicieron los norteamericanos, un equipo de la televisión norteamericana, de un programa que se llama Mystery Quest, ellos extrajeron muestras de ADN de ese cráneo y certificaron en los laboratorios de Estados Unidos que pertenece a una mujer, no es un cráneo masculino, en principio una mujer joven, que no tampoco sería Eva Braun por las características que ellos han estudiado, ¿no? Es un cráneo femenino, no es el cráneo de Hitler. Sí, señor Basti. Pero eso lo certifica, porque la historia no lo certifica, digamos, la historia contada oficial certifica que sí es Hitler. Digamos, ahí puede que haya una investigación de un canal de televisión, pero digamos que lo que se señala efectivamente es que Hitler se suicidó y que la evidencia es que está el cuerpo y está el cráneo de Hitler. No, eso es un relato. Para tener evidencia uno tiene que tener pruebas, y las pruebas en este caso, del cráneo concretamente, es un estudio de ADN, el único estudio de ADN conoce, porque los rusos no han revelado estudios de ADN de ese cráneo. El único estudio de ADN que se conoce se hizo en los Estados Unidos, un laboratorio específico, con técnicos específicos. Todo esto se puede ver buscando en la web, están los profesionales mostrando ese estudio,
ese estudio determina que ese cráneo es femenino, no hay otro estudio. Sí, señor Pasti, regresando a la fotografía que usted dice es de 1954, en Tunja hay un hombre sentado en esas sillas al lado de Adolf Hitler. Y usted dice que es un señor holandés, que es el señor Citroën. ¿Quién era ese señor que hacía en Colombia? Bueno, yo creo que es clave el tema de este hombre, porque el documento de la CIA dice que es un hombre de la CSS, un ex integrante de la CSS. Esto es falso, absolutamente falso. Porque yo pude rastrear a través de la policía de Colombia los antecedentes de Philippe Citroën, quien efectivamente entra en Colombia en los años 50 y se radica en Tunja. Esto es la información de la policía de investigaciones. Respecto a su pasado, a través también de la investigación, llegué a los documentos militares de Philippe Citroën. Es un militar de la inteligencia holandesa que estaba trabajando para los aliados y siguió trabajando para los Sí. ¿Lo perdimos o está ahí, señor Basti? Ahí lo escucho. Esposo de la reina Juliana. Sí. Señor Basti, es que estoy buscando documentos mientras escuchamos su muy interesante teoría y leo en Deutsche Welle, el medio de comunicación oficial de Alemania, que hace referencia a un estudio del 2018 adelantado por patólogos franceses encabezados por Philippe Chalier, que entraron a Moscú y los rusos les permitieron analizar la osamenta y sobre todo los dientes que corresponderían a Hitler, y dicen que es 100% verídico que esos dientes corresponden a Hitler y certifican que Hitler murió en 1945. ¿Por qué creerle a los señores del documental History Channel y no a los patólogos franceses que estudiaron los dientes de Hitler? Bueno, esto es mucho más extenso de lo que yo puedo resumirle en una charla, por eso he escrito 11 libros sobre el tema. Hemos reducido la comprobación de si una persona está muerta a un pedacito de cráneo, porque no es el cráneo completo, es un pedacito de cráneo cuya autenticidad no ha sido comprobada, y a unas piezas dentales sueltas. Piezas dentales, efectivamente hay una serie de dentaduras postizas, y lo que tengo para decir es que efectivamente hubo varias copias de dentaduras postizas y de dientes, principalmente encargada por Stalin, tal como se revelan en documentos de época. Esto todo en tren de determinar si realmente tenían a Hitler. Así que sí, esos dientes coinciden porque precisamente son copias de los dientes de Hitler. Esta pregunta se la hago desde Madrid. Le quiero aclarar algo más. Dígame. Esos patólogos o esos estudiosos odontólogos han pedido hacer ADN de esos dientes y los rusos se lo han negado. Yo quería preguntarle, como decía, volver al tema de Israel. Le preguntaba el director del programa que por qué entonces los israelíes nunca lo habían perseguido, y dice usted porque hay una suerte de acuerdo entre los líderes sionistas y los nazis, pero no acabo de entender una cosa. ¿Por qué Israel entonces persigue a otros criminales como Adolf Eichmann, como hay organizaciones pro-judías como la de Simón Wiesenthal persiguiendo nazis, y nunca nadie detecta al cabeza, al líder de esa gran organización criminal que eran los nazis? Nunca ningún medio de comunicación, ningún otro estado. ¿Cómo se produce una conjunción tan planetaria para ocultar a quien era o quien es seguramente el criminal o el mayor criminal de la historia de la humanidad y pudiera pasearse tranquilamente por las calles? Bueno, pasearse tranquilamente tampoco es la definición, ¿no? Es un fugitivo que tiene cierta cobertura nacional, donde en esa cobertura, como ya dije, se incluye al Mossad, que tuvo la absoluta certeza de que Hitler estaba vivo porque trabajaban con los servicios norteamericanos y con los servicios alemanes que también lo sabían. Respecto a la captura de nazis, se ha escrito mucha novela respecto a ese tema, incluyendo el tema de Eichmann. Eichmann era en realidad el coordinador directo
entre los líderes sionistas y Hitler para el establecimiento de un Estado de Israel en Palestina. Él trabajaba directamente, esto está muy documentado, no estoy diciendo cualquier cosa, era el coordinador y fue de hecho quien fundó, por decirlo de algún modo, con los líderes sionistas, los primeros establecimientos de lo que va a ser y estructuras edilicias en lo que va a ser el Estado de Israel. ¿Por qué uno sí, por qué otro no? Bueno, precisamente, la captura de nazis se limitó a la captura de personas que ya no estaban activas, de personas mayores, que ya no eran útiles, por decirlo de alguna manera, y cuya captura servía a hacer una teatralización respecto a la persecución de los nazis. De hecho, el Centro Wiesenthal trabajaba en acuerdo con el Mossad, que, como dije antes, contrató a varios nazis para pelear contra los árabes. Sí. Don Abel, una pregunta final. Le agradezco estos minutos. Sé que usted está ocupado en Bariloche. ¿Usted tiene alguna teoría de por qué Hitler escoge Tunja? ¿Por qué no Bogotá? ¿Por qué no Medellín? Si termina en Colombia, ¿por qué exactamente Tunja? Bueno, yo cuando investigo y escribo no lo hago en base a teoría. Yo trato de poner prueba, ¿no? O sea, sí, como en el caso de la foto, como en otros casos. Respecto a la presencia de Hitler en Tunja, lo que me dice el doctor Javier Pérez Ocampo, que ya anteriormente, es que Hitler tenía una relación de amistad muy, muy fuerte con Julio Sieber, que era el rector de la Universidad de Tunja. Sieber había estado en Colombia en la segunda misión educativa alemana en los años 30. Cuando empieza la guerra se vuelve a Alemania, queda detenido durante 2 años por sus actividades en la Alemania nazi. Vuelve en 1947 y el general Rojas Pinilla lo nombra director de la Escuela Nacional de Tunja, que después se va a transformar en universidad, y él queda como rector de la universidad. Lo que me dice este hombre, el doctor Ocampo López, es que era muy amigo, así que él quería visitarlo, estar con él, entre otras personalidades que, como cuento en mi libro, estuvieron en Tunja. Después hay un segundo testimonio, que es una señora que se llama Guasia, muy mayor ella, hoy tiene 90 y pico de años, que dice que lo atendió en los laboratorios Sanicol en Bogotá. Esa es una segunda fase, digamos, una segunda arista de esta historia. Sí. ¿El libro al que usted hace referencia es Las fotos de Hitler? Sí, yo, en realidad el libro Las fotos de Hitler es complementario de Hitler en Colombia. Ok. Bueno, Hitler en Colombia, Las fotos de Hitler, para quienes estén interesados. Se suman, digamos, ¿no? De acuerdo. No, bueno, y veo en su bibliografía un larguísimo historial de temas dedicados a Hitler, que viene del exilio de Hitler, tras los pasos de Hitler, Hitler en Colombia efectivamente, y ahora las fotos de Hitler después de la guerra. Sí, porque son temas muy distintos, porque, por ejemplo, la parte forense que ustedes hacían hincapié, sí, respecto a las fotos y a los dientes, sí, eso a mí me demanda un libro para explicarlo. Okay. Entonces, por eso cada libro es una temática diferente. Vale. Y obviamente, aquí quedamos, yo estoy con los ojos abiertos de par en par ante la posibilidad de que tantos años después Hitler hubiese pasado por Tunja. Eso es lo que dice la foto de agencias de seguridad de Estados Unidos. Gracias, don Abel, por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Gracias, señor. Desde Bariloche.